Galénica, somos ciencia y tecnología. Hola, muy buenas tardes. Les agradecemos mucho su presencia hoy. Es un gusto para nosotros poder saludarlos y encontrarnos en una nueva oportunidad para compartir conocimientos. Hoy, nuestra invitada, la señorita Dalia Moreno, Process Manager para Latinoamérica de Macofarma, nos presentará el papel de los leucocitos en el acto transfusional. Agradeceré que todos puedan apagar sus micrófonos. Creo que están todos apagados, pero solo para recordarles. Y en el caso que tengamos preguntas, por favor, les pido que recurran al chat de la misma aplicación, en donde pueden realizarlas, y una vez que Dalia termine su exposición, nos ayudará a responder las preguntas que ustedes tengan. Espero que puedan disfrutar de esta presentación y dejo con ustedes a la señorita Dalia Moreno. Dalia, adelante y muchas gracias. Otra vez. Hola Edgar, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor siempre compartir conocimiento, sobre todo pues sí, con miembros de un país diferente. Yo soy de Colombia, para los que de pronto no saben, les hablo desde acá, desde Medellín. Y bueno, el objetivo hoy es sí discutir un poco este tema tan importante que son los leucocitos en la transfusión, y espero entonces que sea una buena experiencia para todos. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirmas, Edgar, si ya está, si ya la pueden ver? Sí, ya la Ok, vemos. listo, perfecto. Bueno, entonces como Edgar nos menciona, Ay, ¿qué pasó? Alguien más empezó a compartir pantalla. Me sacaron. A ver, otra vez. Ahora sí. Bueno, entonces, como Edgar menciona, titulé esta pequeña charla como el papel de los leucocitos en el acto transfusional. Ahí está mi correo, que se los quería compartir. Igual al final también está anotado si puedo apoyarlos en algo más en el futuro. Bueno, entonces, hablando de la transfusión de sangre, como sabemos, la transfusión de sangre halogénica, o sea, cuando recibo cosas que no son mías, ya sea antígenos o cualquier tipo de elemento biológico, lo debemos considerar como una forma de trasplante temporal, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado. Este procedimiento va a introducir en el receptor una gran cantidad de antígenos extraños y células vivas que persisten durante un tiempo variable. En la sangre, obviamente, vamos a tener estas células. Entonces, un receptor inmunocompetente puede generar una respuesta inmunitaria a estos antígenos que le estoy transfundiendo. O sea, a esto es lo que llamamos una aloinmunización, lo que nos va a provocar entonces diversas consecuencias clínicas, dependiendo entonces de las células y los antígenos específicos que estén involucrados en la reacción. Entonces, dentro de estos antígenos que están generalmente implicados, se pueden clasificar en 4 categorías. Entonces, primero son los antígenos leucocitarios humanos, los que conocemos como el sistema HLA, que todos pues hemos escuchado nombrar, sobre todo los de clase 1, que son compartidos por las plaquetas y también los leucocitos, y algunos de HLA clase 2 que están presentes en algunos otros tipos de leucocitos. Tenemos entonces también los antígenos específicos de los granulocitos, que como sabemos son como una de las familias grandes de los leucocitos. Están los antígenos específicos de las plaquetas, que a veces no le ponemos mucha atención a estos antígenos, pero también están presentes en las plaquetas. Y los antígenos obviamente específicos que transfundimos siempre de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos también tienen su propio juego, su propia familia de antígenos.
Ahora, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué nos interesamos en los leucocitos? Entonces, los genes HLA, los que ya mencionamos, que son estos antígenos que están presentes en estas células, tienen un alto polimorfismo y su distribución es muy diversa en todas las poblaciones, por lo cual esto va a aumentar la posibilidad de que estos productos sanguíneos vayan a ser no compatibles unos con los otros, o sea que estamos transfundiendo y exponiendo a los pacientes a diferentes antígenos que con altas probabilidades les va a provocar una aloinmunización. Entonces, estos anticuerpos anti-HLA se van a desarrollar entonces por la exposición a estos antígenos extraños de diversas maneras. La más común y la que más conocemos es durante el embarazo, entonces obviamente se van a ver implicadas las mujeres en edad fértil, 20% aproximadamente. Las transfusiones de sangre, obviamente, entre un 30 y 50% de los politransfundidos van a quedar aloinmunizados con estos anticuerpos. Están obviamente los trasplantes en los pacientes que son no HLA idénticos, o sea que cuando no son gemelos. Debido a su reconocido papel en el rechazo agudo crónico al injerto, así como el desarrollo de varias reacciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que evitar la presencia de los antígenos HLA contra los que se dirigen estos anticuerpos, que ya vimos cómo de dónde salen, anti-HLA es esencial para cualquier trasplante o cualquier transfusión. Mire que no estoy hablando solo de transfusión. Cualquier trasplante, cualquier, digamos como cualquier exposición antigénica externa que van a tener los pacientes, ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros nos interesa más el acto transfusional. Ahora, el sistema HLA entonces puede haber, digamos, como dos situaciones particulares. El sistema HLA que está presente en estas células leucocitarias tienen un papel en el campo de la transfusión debido a la creciente probabilidad de uso de los productos sanguíneos no compatibles, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué puede pasar? Que los anticuerpos del donante, o sea, el donante también por cualquier motivo puede generar un anticuerpo, vaya a reaccionar o vaya a atacar, por decirlo de alguna manera, los antígenos que ya tiene el receptor. Entonces, aquí es cuando vemos la reacción injerto versus huésped, cuando vemos otro tipo de reacciones. Entonces, puede ser digamos, como uno de los casos. O puede ser también al revés, que el anticuerpo que ya está presente en el receptor vaya a reaccionar contra el antígeno que le estoy transfundiendo. Entonces, estos son los casos cuando vemos la reacción transfusional no hemolítica, la refractariedad plaquetaria, etcétera. Ya vamos a discutir un poco más sobre cada una de estas reacciones. Entonces, los anticuerpos anti-HLA positivos y la transfusión de glóbulos rojos seleccionados, que también tienen pues este tipo de HLA, pueden afectar entonces el resultado de la transfusión sanguínea. Ahora, si nos vamos a analizar, bueno, estamos diciendo, bueno, que estamos transfundiendo, vamos a transfundir, vamos a analizar un poco entonces qué cantidad de leucocitos estamos transfundiendo. Por ejemplo, en la sangre total, vamos a encontrar más o menos hasta 2 billones. Ah, que no se ve la presentación. Me confirman si se ve, que por ahí recibí un mensaje que no se ve. Sí se ve, Dalia. Ah, bueno, qué raro. Bueno, entonces continuamos. Listo, perfecto. Entonces, este contenido de leucocitos, por ejemplo, en la sangre total, vamos a tener hasta 2 billones de estas células. En los concentrados de glóbulos rojos podemos llegar a tener hasta 1 billón, o sea, de 10 a la 8 o 10 a la 9 células por
por unidad. En el caso, por ejemplo, de las plaquetas, tenemos entonces de entre 10 a la 7 o 10 a la 8 las plaquetas, dependiendo del tipo de, digamos, de colecta, de manera como se procesan, pueden llegar a retener hasta un 8% de estos leucocitos. O si también tenemos la oportunidad de hacer colectas por aféresis, pueden retener entre 10 a la 6 o 10 a la 8 células por unidad. Y no debemos dejar de tener en cuenta también el plasma fresco, que aunque está congelado, también puede retener hasta 2% de estas células, o sea, podemos encontrar hasta un logaritmo de 10 a la 4. Entonces, mire que no es poca la cantidad de los productos de los leucocitos presentes en los productos que vamos a transfundir. Entonces, como ya hemos detectado que hay gran cantidad de estas células, entonces hay diferentes técnicas para remover estos leucocitos. Entonces, una de las técnicas sería por centrifugación. La que más conocemos es la separación de la capa leucoplaquetaria, que este procedimiento puede remover de 70 a 80% de los leucocitos de la unidad de glóbulos rojos, pero puede perderse hasta un 20% de los glóbulos rojos que estamos procesando. Tenemos también otra técnica que es el lavado de células. Esos son casos pues muy particulares donde se remueven leucocitos, plaquetas y plasma, no solo los leucocitos, pero generalmente, claro que ya he notado que se ha aumentado un poco su uso en pacientes con deficiencias de inmunoglobulina A o antiinmunoglobulina A. Sin embargo, también puede tener otras funciones. Tenemos otra técnica que es realmente muy costosa, pero sirve para casos particulares, que es la congelación y deglicerolización de los glóbulos rojos, donde el nivel de leucorreducción es muy alto, hasta un 99%. Sin embargo, también hay una pérdida hasta del 20% de los glóbulos rojos y, como ya mencionamos, es una alternativa muy costosa. Y de último, pero no menos importante, entonces tenemos la filtración de hemocomponentes, que este es un método efectivo y eficiente para reducir los leucocitos en cada unidad. Y esta leucorreducción puede ser pre o post almacenamiento, o sea, antes del procesamiento, durante el procesamiento o después del procesamiento. Y gracias a los filtros de última generación se puede reducir hasta 4 logaritmos la cantidad de estos leucocitos. Ahora, ya vimos cómo podemos obtener estos glóbulos rojos, que son generalmente los hemocomponentes que más se transfunden. Entonces, a través de la remoción del Boficoat, podemos reducir hasta 10, podemos tener un resultado final de 1 por 10 a la 8 leucocitos por unidad. Tenemos los glóbulos rojos lavados, que es un poco más, 10 a la 7, o como ya mencionamos, los glóbulos rojos congelados desglicerolados de 10 a la 6, 10 a la 7. Entonces, en estos casos, en total, tenemos una reducción hasta de 3 logaritmos. Y si comparamos con los filtros, obviamente vamos a tener un logaritmo más, que es una ventaja también muy, muy elevada, y ya vamos a ver los beneficios. Bueno, como les mencionaba, dentro de los métodos de leucorreducción, dependiendo del producto que estoy obteniendo, entonces voy a obtener las plaquetas. No sé si aquí el puntero. Entonces tenemos los productos plaquetarios, que pueden ser plaquetas por individuales o randómicas, y tenemos también las plaquetas de pooling. Tenemos entonces dentro de los glóbulos rojos las 3 opciones: filtración en cama, o sea que ya el producto entra directamente al paciente. Tenemos la filtración de laboratorio, o sea que yo almaceno, después de almacenar los glóbulos rojos, pasan a la filtración. O tenemos la filtración en línea, que se produce durante el procesamiento de los glóbulos rojos, de la obtención. Entonces, dependiendo de esto, podemos clasificar.
Las plaquetas sencillas o la filtración en cama y la filtración de laboratorio sería una filtración post almacenamiento. Y las plaquetas en pooling, dependiendo obviamente del proceso o la filtración en línea de glóbulos rojos, o también tenemos que tener ahí en cuenta ahí las colectas por aféresis, sería una filtración pre-almacenamiento. Entonces acá les traigo un ejemplo. Esto sería una filtración pre-almacenamiento, donde en la misma unidad, en la misma bolsa que se colecta, tiene incluido un filtro para glóbulos rojos. También puede tener incluido un filtro para plasma, un filtro para plaquetas, que más o menos así es como lo vemos. O también se están usando los filtros para sangre total, que yo colecto la sangre total y lo paso por un filtro. Entonces, todos los productos que consiga después de esta filtración ya van a quedar con una cantidad muy disminuida de los leucocitos. Bueno, entonces estamos hablando ya de cantidades de leucocitos, pero entonces, ¿qué nos dice la normatividad? ¿Qué es lo que está escrito o cómo están trabajando la mayoría de los países? Entonces, sabemos que las dos tendencias grandes para producción de hemocomponentes y de calidad son la normatividad europea y la normatividad americana. Entonces, una es la EDQM o la guía de preparación europea, o tenemos la guía de la ABB. Entonces, igual en ambos casos, ya ellos tienen un margen mínimo o máximo que se permite para los leucocitos residuales en caso tal de que los sometamos a una leucorreducción. Entonces, en el caso de la sangre total, en el caso de los europeos, nos van a exigir menos de 1 millón de leucocitos por unidad. Y en el caso de la ABB son un poquito más permisivos porque permiten hasta 5 millones por unidad. En el caso de los glóbulos rojos, el mismo tema. Los europeos nos piden menos de 1 millón y los americanos, el estándar americano, la ABB, nos pide hasta menos de 5 millones. Hay una gran diferencia entre los americanos y los europeos, y es que los europeos sí tienen en cuenta la remoción del Buffy-Coat como un proceso de desleucocitación. Sin embargo, no se puede considerar que está completamente, digamos, libre de leucocitos, pero permiten un valor máximo simplemente con la remoción del Buffy-Coat del producto. Y los americanos siempre van a exigir hasta 5 millones, o sea que en todos los casos siempre ellos van a exigir la filtración pues a través de un filtro leucorreductor. En estos momentos, por ejemplo, algunas publicaciones de 2019, 2020, ya hablan que en Estados Unidos hasta el 80% de las transfusiones se hacen después de haber sido tratadas con un filtro, o sea, los glóbulos rojos en un 80% se transfunden filtrados. Bueno, entonces ya nos queda claro las cantidades mínimas que nos exigen los diferentes estándares. Entonces, hay muchas clases de filtros, ya desde los años 70, desde los años 80 se han venido desarrollando. Entonces, cada fabricante tiene sus, digamos, como sus lineamientos, pero debemos tener en cuenta que los filtros tampoco son infalibles. Entonces, siempre cuando se van a utilizar, hay que tener en cuenta que el desempeño puede depender de la capacidad del filtro, de la cantidad de leucocitos. Hay unos filtros, por ejemplo, que les es difícil retener más de cierta cantidad de leucocitos, entonces obviamente no va a funcionar. Es muy importante la temperatura, o sea, porque esto me va a favorecer o desfavorecer la viscoelasticidad del producto. Tenemos la velocidad del flujo, la presión, el priming y el rising, o sea, cuánto tiempo se demora en llenarse el filtro. Tenemos también el caso de los donantes con una hemoglobina S o hemoglobina S, que es un rasgo, que tienen un rasgo, que también entonces la forma de los hematíes acá nos va a desfavorecer o nos puede taponar el filtro, eso también es muy importante.
La cantidad de plaquetas que hay presente en el producto también puede afectar o no el desempeño del filtro. El tiempo entre colecta y filtración, porque no es lo mismo yo filtrar una unidad que colecté a las 24 horas a una unidad que colecté hace 10 días. Ahí también van a entrar a jugar muchos factores que me pueden alterar el desempeño del filtro y también el contenido plasmático o la suspensión celular que tenga el filtro. Si una unidad tiene mucho plasma, también podría afectar el desempeño final. Entonces, todos estos son detalles que es muy importante tener en cuenta cuando vamos a elegir qué filtro o qué proceso vamos a escoger para desleucocitar nuestros productos. Ahora, ya hablamos un poco entonces de la importancia y la cantidad de células que pueden estar presentes en nuestros productos. Ahora vamos a discutir un poco qué efectos secundarios puede haber si, digamos, como que si no ponemos un poco más de atención a la cantidad de leucocitos que nos están quedando en nuestros productos. Entonces, los efectos secundarios de los leucocitos pueden estar ligados a infecciones, particularmente el citomegalovirus. Están completamente atadas a la reacción febril no hemolítica. Tenemos el trali y el taco, que ya lo vamos a discutir. La enfermedad de injerto versus huésped, la refractariedad plaquetaria, obviamente pues la aloinmunización, que ya vimos de dónde viene la aloinmunización, y la inmunomodulación asociada a la transfusión o lo que llamamos TRIM. Entonces, vamos a comenzar rápidamente con las infecciones. Hay muchos, pueden haber virus leucotrópicos que pueden estar ligados a las transfusiones. Pero el que más nos interesa, y obviamente pues hay que ponerle cuidado a cada uno de ellos, pero el que más nos interesa entonces va a ser el citomegalovirus. ¿Por qué? El citomegalovirus es el herpes virus humano 5. Es el único herpes virus que constituye un riesgo significativo para la seguridad en el suministro de sangre. ¿Por qué? Porque es trópico para leucocitos, porque hay una gran población de receptores a un citomegalovirus seronegativo y paradójicamente hay muchos donantes que son citomegalovirus positivo. Entonces, encontrar un donante citomegalovirus negativo para este tipo de pacientes es muy, muy difícil y esto puede llevar a graves consecuencias. Obviamente, pues porque son pacientes muy particulares. Entonces, la infección de citomegalovirus es una de las infecciones virales más difundidas en todo el mundo. Alguna vez todos hemos estado expuestos al citomegalovirus y puede afectar al humano desde su nacimiento. Entonces, estudios epidemiológicos a nivel mundial han reportado una prevalencia en países desarrollados entre 40% entre niños y hasta 87% en adultos. Y en países en desarrollo, ahí no debí colocar esa palabra, en países en desarrollo, la cifra puede fluctuar entre 90 y 100% en cualquier etapa de la vida. Entonces es un virus que depende mucho de los patrones de transmisión, depende mucho de la higiene individual y de digamos, como de los diferentes, de la cultura y de muchos aspectos de todos los países. Ahora, ya el citomegalovirus ya como transfusional ha generado mayor interés en la medicina transfusional porque ha sido altamente documentado y tiene una potencial letalidad en receptores de transfusiones seronegativos, así como les mencionaba ahorita, y obviamente estos pacientes generalmente son inmunodeprimidos. Es la infección, pues en diferentes evidencias, pero no muy, digamos, empíricas, más que todo, con evidencias empíricas, es la infección primaria y la reinfección por citomegalovirus puede ocurrir con frecuencia después, precisamente, de una transfusión sanguínea. Y la incidencia de estas infecciones parece estar relacionada
tanto con la cantidad de donantes como con el volumen de sangre y obviamente los hemoderivados que se presenten. Entonces, mientras más yo transfunda a un paciente que está inmunodeprimido, más posibilidades va a tener de tener una, digamos, como una reactivación de la infección. Entonces, como para resumir el tema del citomegalovirus, los leucocitos son el más probable vehículo de transmisión para las células que son altamente asociadas a los citomegalovirus en los productos sanguíneos. Esto lo dijo este señor, pues es un estudio un poquito viejito, pero todavía aplica. Y el citomegalovirus queda latente en las células de linaje, especialmente monocito macrófago, y pueden soportar la replicación del virus. Entonces, hubo un estudio realizado en 1995 por Bowden y colaboradores que demostró que el estado de los pacientes tras un trasplante de médula al recibir productos sanguíneos leucorreducidos no tenía mayor riesgo de desarrollar infección por citomegalovirus en comparación con la sangre colectada de donantes citomegalovirus negativos, porque hay una tendencia que dice que los productos filtrados no van a ser igual de efectivos a un paciente seronegativo para este tipo pues, de pacientes inmunosuprimidos que requieran transfusión. Entonces, este estudio, en cierta manera, mostró que igual, aunque no va a ser 100% efectivo, el riesgo sí va a disminuir en un gran porcentaje. Ahora, después de las infecciones como el citomegalovirus, tenemos entonces esta reacción que es una de las más conocidas y las más incómodas en terapia transfusional, que es la reacción febril no hemolítica. Entonces, la reacción febril no hemolítica se caracteriza por un aumento inesperado de la temperatura corporal, o sea, más de 1 grado, por lo menos 1 grado, y se produce entre 30 y 120 minutos después del inicio de una transfusión, ya sea de glóbulos rojos o plaquetas, pero no hay una reacción evidentemente hemolítica. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta reacción febril no hemolítica? Puede ser anticuerpos del receptor, como mencionábamos al principio. Estos anticuerpos pueden ser inducidos por embarazos previos o múltiples transfusiones previas. Y estos anticuerpos están presentes hasta un 70% de los pacientes que padecen reacción febril no hemolítica, o sea que generalmente son pacientes que ya fueron aloinmunizados. Entonces, estos anticuerpos van a ir dirigidos contra los leucocitos del donante y los antígenos HLA presentes en los linfocitos, granulocitos o plaquetas que se estén transfundiendo. Entonces, este es el motivo por el que mientras menos leucocitos yo transfunda, menor probabilidad voy a tener de padecer o que un paciente padezca una reacción febril no hemolítica, porque directamente los leucocitos están ligados a esta reacción. Ahora, la probabilidad de que un pacientico sufra una reacción febril no hemolítica puede aumentar mientras más unidades le transfundan y con transfusiones que contengan también especialmente los glóbulos rojos y las plaquetas. No se ha visto tan relacionado con el plasma. Hay estudios que sugieren la importancia de la inmunización previa del receptor, obviamente, porque si el receptor ya tiene listos sus anticuerpos, van a estar listos para reaccionar. Y pueden haber otras condiciones de salud subyacentes que van a favorecer esta reacción. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Pues según la literatura, podría evitarse utilizando productos, ojalá productos frescos, leucodepletados. Claro que sabemos pues que productos frescos nunca hay disponible para todo el mundo, solo hay algunos pacientes que van a tener acceso a este tipo de unidades. Impedir la liberación de citoquinas, ya sea de hematíes y componentes plaquetarios. Cuando hablo de citoquinas, hablamos, por ejemplo, de interleuquina 8, del ligando CD40 y algunos otros mediadores que son pirógenos. Y la depresión de los leucocitos, entonces, va a reducir la incidencia también de la aloinmunización primaria hacia los antígenos HLA asociados a la transfusión. O sea, puedo también evitar
que estos pacientes desarrollen estos anticuerpos que en una segunda transfusión los van a afectar. Ahora, en cuanto a las plaquetas en particular, este es un tema muy, muy interesante, porque las plaquetas representan entre un 10, puede ser un poco más, dependiendo de cada país, de los componentes sanguíneos transfundidos. Y aunque no son, digamos, como el componente mayoritario, sí son responsables hasta de un 25% de eventos adversos registrados y hasta de un 50% de reacciones adversas graves. O sea que algo está pasando con las plaquetas que no estamos entendiendo o que están reaccionando como no deben ser en este tipo de transfusiones. Entonces, una de las, digamos, pues no es hipótesis porque pues ya está un poquito más definida, es que los leucocitos secretan modificadores de la respuesta biológica, o sea, interleuquinas como la interleuquina 1 beta, interleuquina 8, y estos modificadores son agonistas, o sea, que trabajan en conjunto con productos derivados de las plaquetas después de su almacenamiento, como por ejemplo el CD62P, la P-selectina que tanto conocemos, o el CD40. Entonces, de por sí las plaquetas ya secretan mediadores y se juntan con los mediadores que secretan los leucocitos, entonces esto va a incrementar la posibilidad de una reacción. Entonces, los leucocitos en los productos plaquetarios son indeseables en general y van a crear mayores riesgos a medida que se prolonga la vida útil de las plaquetas. Ahorita vamos a hablar un poco más de las plaquetas cuando toquemos el tema de la refractariedad. Ahora les quiero hablar del TRALI. La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, o lo que llamamos el TRALI, es una de las principales causas fatales asociadas a la transfusión. Entonces, por eso es muy importante y por eso se ha venido estudiando mucho en los últimos años. ¿Cómo aparece el TRALI? Aparece con una dificultad respiratoria aguda en las 6 horas siguientes a la transfusión de sangre. La patogénesis todavía no se ha dilucidado 100%. Y lastimosamente aún no hay una terapia específica para, digamos, como para resolver este tipo de episodios. Lo que sí se sabe es que hay pruebas innegables de que los neutrófilos son los responsables y constituyen una célula diana clave dentro de esta reacción, porque en el sistema pulmonar existe una gran reserva de neutrófilos, entonces ahí es donde empieza el problema. Ahora, ¿cómo se podría prevenir? No hay una fórmula mágica, pero pues gracias a los estudios que se han realizado, hay diversas estrategias. Entre ellas está excluir a las mujeres multíparas de la donación, especialmente donantes de plasma y plaquetas, porque obviamente ellas van a tener ya una gran posibilidad de estar aloinmunizadas. En algunos países hacen lo que se llama el pooling de plasma fresco y esto lo que hace es diluir un poco el posible anticuerpo antileucocitario que puede reaccionar. Y una de las alternativas que también ha sido un poco estudiada es utilizar componentes filtrados para los pacientes con anticuerpos anti-HLA o antigranulocitos. Lastimosamente, en países latinoamericanos no es como muy común detectar este tipo de anticuerpos, entonces tenemos que buscar otras estrategias para tratar de evitar la aloinmunización o, en caso contrario, para disminuir los efectos de esa aloinmunización. Ahora, este es un estudio muy, muy interesante donde se encontró una evidencia, pero todavía es muy subjetiva, donde se observó una disminución global significativa del número absoluto de casos de TRALI después de que se implementó una leucorreducción universal. Estas tendencias no significativas hacia la disminución de las notificaciones de TRALI se observaron tanto para las transfusiones de plasma
y de las células, como los glóbulos rojos. Entonces, esto podría plantear la hipótesis de que la leucorreducción de las donaciones puede influenciar en los casos de TRALI cuando son mediados por los glóbulos blancos y las plaquetas y también sus mediadores del plasma fresco. Los mediadores derivados de los glóbulos blancos y de las plaquetas se han propuesto y se aceptan cada vez más como posibles factores que contribuyen a esta reacción indeseada que es el TRALI. Ahora, dejemos a un lado un momento el TRALI y vamos a hablar del TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Entonces, en términos simples, el TACO es el volumen de productos sanguíneos infundidos que sobrecarga el corazón y la circulación. Actualmente, como muchas cosas en la medicina transfusional, no está claro cómo la patogénesis del TACO es diferente a la sobrecarga conversional de fluidos. Sin embargo, la incidencia de TACO se ha visto que difiere del tipo de producto sanguíneo transfundido. Entonces, el plasma pareciera ser el más probable inductor, seguido de los glóbulos rojos y los concentrados de plaquetas. Entonces, además, los datos observacionales sugieren que se necesitan mayores volúmenes de cristaloides para inducir una sobrecarga circulatoria en comparación cuando se observa esta reacción con una transfusión de componentes sanguíneos. Entonces, no es exactamente igual una sobrecarga de fluidos a una sobrecarga debida al proceso transfusional, a un acto transfusional. Ahora, dentro de este mismo estudio que les mencionaba del TRALI, también se encontró algo muy, muy particular, que es que dada la posibilidad que también hubo una disminución de reacciones de TACO una vez se implementó la filtración universal en este hospital en particular. Entonces, lo que lleva a pensar que efectivamente los componentes sanguíneos sí tienen una relación directa con este tipo de reacción y que también indirectamente los componentes leucorreducidos pueden favorecer la disminución de este tipo de reacciones en los pacientes que son transfundidos. Ahora, ya para dejar a un lado este TACO y TRALI, en resumen, este estudio en particular, que fue realizado en el 2013, si no estoy mal, este es un estudio del 2013. Entonces, en general, se encontró una disminución. Entonces, ellos concluyeron que era plausible que la leucorreducción influía favorablemente en la incidencia o gravedad de los efectos adversos cardiopulmonares tras la transfusión de sangre y en particular para componentes celulares como los glóbulos rojos y las plaquetas. En general, todas estas reacciones disminuyeron. O sea, no es una prueba contundente, pero sí es algo que lleva a pensar un poquito más hacia esa alternativa. Ahora, otra reacción muy, muy importante donde están directamente involucrados los leucocitos es la enfermedad injerto versus huésped transfusional. Esta enfermedad está asociada a la transfusión y presenta una tasa de mortalidad muy, muy elevada, entre un 90 y un 100%. Es causada por el componente sanguíneo, cualquier componente, no estamos hablando solo de glóbulos rojos, pueden ser también los plaquetas, siempre y cuando contengan linfocitos inmunológicamente competentes, como el CD4 y el CD8. Inicialmente, la enfermedad fue reportada solo entre pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Exceptuando en ese caso los pacientes con SIDA. Pero más adelante, a medida que fue transcurriendo el tiempo, se empezaron a reportar en pacientes que no tenían ninguna inmunodeficiencia o que eran transfundidos con componentes de un familiar en primer grado de consanguinidad. Y hasta la fecha se continúan presentando reportes entre diferentes tipos de pacientes, o sea que no es solo exclusiva de los pacientes inmunocomprometidos o de los pacientes que están preparándose para un trasplante. Entonces, es importante señalar
que el riesgo de la enfermedad de injerto versus huésped depende de la naturaleza y el grado de inmunosupresión del receptor de la transfusión. O sea, unos sí les puede dar, a otros no. Y lastimosamente, el número exacto de linfocitos necesarios para iniciar este tipo de reacción es desconocido. Acá en este cuadrito, no sé qué tan grande lo alcanzan a ver, me pareció interesante en esta publicación donde se enumeran, digamos, los pacientes que tienen a mayor riesgo de enfermedad de injerto versus huésped asociada a la transfusión. Los principales obviamente son inmunodeficiencia congénita, las transfusiones intrauterinas y los neonatos con exsanguinotransfusión, entre otros. Entonces, además, pues como sabemos que está directamente ligado a los linfocitos, en estos casos muchos países el protocolo es también, además de la filtración, es irradiar los hemocomponentes para desnaturalizar ese ADN que me puede estar ocasionando esta reacción en los diferentes pacientes. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la refractariedad plaquetaria. Entonces, refractariedad plaquetaria se define como la incapacidad repetida de lograr el incremento esperado en el recuento de plaquetas después de 2 o más transfusiones de plaquetas, ¿sí? O sea, tampoco es que si no me subió en una transfusión, entonces ya está refractario, no. Hay que esperar por lo menos 2 transfusiones. Hay que esperar las 2 transfusiones, por lo menos para definir si el paciente sí está siendo refractario. Entonces, la refractariedad representa una complicación muy grave en pacientes dependientes de transfusión, porque lo que le estoy transfundiendo, pues no le está sirviendo para nada. Esto puede ser resultado de factores tanto inmunológicos como no inmunológicos. Ahorita ya vamos a hablar un poquito de cada uno. Alrededor del 30 al 50% de estos pacientes se vuelven refractarios a la transfusión de plaquetas. Cuando yo los transfundo, hay una posibilidad muy alta de que se llegue a una refractariedad. Dentro de los factores no inmunológicos que podemos encontrar más comúnmente sería unas plaquetas viejas, o sea que ya tienen muchos días de almacenamiento y que no fueron almacenadas adecuadamente. Puede existir una sepsis, cuando el paciente está con sepsis también puede generar una refractariedad. La coagulación intravascular diseminada también puede generar la refractariedad, o también algunos fármacos pueden atacar directamente las plaquetas y no permitir que cumplan su función una vez se hace la transfusión. Entonces, entonces estos son los factores no inmunológicos. Ya, hablando de los factores inmunológicos, uno puede ser la aloinmunización HLA, es la causa más común de la refractariedad plaquetaria. Entonces, los pacientes que no están sensibilizados pueden desarrollar anticuerpos plaquetarios entre 3 y 4 semanas después de la transfusión, ¿sí? Así como un embarazo, ¿sí? En el primer embarazo no desarrollé un anticuerpo, en el segundo ya lo tengo, me puede ocasionar un problema. Entonces, los pacientes previamente inmunizados, ya sea por embarazo, trasplante o otros tipos digamos, como de acercamiento a otros antígenos, pueden desarrollar anticuerpos plaquetarios hasta 4 días después de la transfusión, entonces, sobre todo si tengo transfusiones múltiples. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo dentro de esos productos que estoy transfundiendo? La presencia de más de 1 millón de leucocitos del donante en los productos sanguíneos celulares transfundidos, ya sea plaquetas o glóbulos rojos. Transfusión de plaquetas ABO que no son compatibles. Yo sé que en el ámbito transfusional es muy difícil a veces encontrar plaquetas ABO compatibles, pero es importante mencionar que este puede ser uno de los casos. La presencia de un sistema inmunitario intacto, o sea que el paciente no está inmunosuprimido, está completamente inmunocompetente, entonces eso va a favorecer a que yo tenga también mi refractariedad, que presente mi refractariedad. Y desafortunadamente en el sexo femenino se presentan hasta el 75% de los casos de refractariedad.
además de los antecedentes que ya mencionamos. Entonces, ya como para cerrar este tema, así como resumiendo los datos de la refractariedad, ya nos queda claro que puede ser mecánica o inmune. Los pacientes que reciben múltiples transfusiones entre 20 y 85% se pueden inmunizar a los antígenos plaquetarios, aunque hay que tener en cuenta que no siempre el antígeno plaquetario es el responsable. También el HLA puede estar involucrado en esta inmunización. 30% de los pacientes aloinmunizados desarrollan refractariedad a transfusiones de plaquetas. En general, la refractariedad a las plaquetas se produce entre un 20 y un 70% de los pacientes politransfundidos. En 2/3 de estos pacientes, la causa son factores no inmunitarios, los que mencionábamos ahorita. La aloinmunización puede estar implicada en 1/3 de los pacientes que están refractarios. Los anticuerpos HLA de clase 1 están implicados en la mayoría de los casos de aloinmunización, ¿sí? Porque esos son los que están presentes en las plaquetas. Y los antígenos específicos, los HPA, podrían estar implicados hasta un 20% de los casos. Entonces, como vemos, no siempre la incompatibilidad de estos antígenos plaquetarios es lo que me genera la refractariedad plaquetaria. Y si combinamos estos dos tipos de anticuerpos, los anti-HPA y los anti-HLA, se pueden observar hasta en un 5% de los casos con ambos anticuerpos. Bueno, ya terminando el tema de las reacciones, no quería terminar sin hablarles un poquito del TRIM o la inmunomodulación asociada a la transfusión. Este es un tema bien interesante porque cada vez que se transfunden hemocomponentes pueden originar una desregulación de la inmunidad celular. Y esto va a estar asociado a la infusión de leucocitos y sus productos, provocando tanto rechazo o tolerancia al injerto. O sea que el TRIM puede ser una reacción positiva y negativa al mismo tiempo después de la transfusión. Entonces, los efectos del TRIM pueden estar mediados por las células mononucleares halogénicas, mediadores solubles derivados de los leucocitos y los péptidos HLA solubles que circulan dentro del plasma halogénico, o sea, todo lo que el donante está aportando. Entonces, acá en este cuadrito, que lo describe en esta publicación, que es una publicación mexicana, hablan, por ejemplo, de algunos mediadores de las citocinas de los leucocitos que pueden ya sea generar tolerancia o rechazo al trasplante o transfusión que se está realizando. Entonces, mire que algunos dan tolerancia y algunos dan rechazo. Entonces, dependiendo de las circunstancias del paciente, eso puede ser positivo o negativo para su salud en general, para su condición en general. Entonces, desafortunadamente, la inmunomodulación secundaria transfusión también está asociada con resultados clínicos adversos. Esta, por ejemplo, puede llevar a infecciones, puede llevar a una aceleración del crecimiento de cáncer, de algunos cánceres, puede llevar a una disfunción multiorgánica, puede llevar hasta mortalidad post-transfusión y puede incrementar la aloinmunización de los antígenos que se transfunden. O sea, como que todos estos factores se juntan e incrementan esta aloinmunización. Ahora, en un estudio esto creo que es del 2013, si no me equivoco. Sí, en este estudio del 2013 les quería compartir este cuadro donde, Clara, ahí se han venido estudiando desde hace muchos años, entonces, cuáles son los factores antitumorales o protumorales que son secretados por los leucocitos. Entonces, me llama mucho la atención que hay más bien pocos antitumorales y la gran mayoría son protumorales. Entonces, ahí el oncólogo es el que tiene que decidir entonces cuál es la mejor estrategia y por eso es que algunos pacienticos los transfunden directamente con leucocitos, que a uno le parece extraño este tipo de prácticas. Ahora, ya para terminar, solo les quiero compartir
digamos, alguna revisión, una pequeña revisión bibliográfica, donde podemos ver que este es un tema altamente estudiado, es un tema de mucho interés, donde nunca vamos a dejar de aprender, donde siempre se va a descubrir algo nuevo. Y el objetivo final siempre va a ser entonces garantizar la seguridad transfusional y la seguridad de los pacientes que se están viendo beneficiados, porque la transfusión salva vidas. Lo que pasa es que ya hay que tener cuidado con todos estos eventos adversos que han llevado incluso a la muerte hace muchos años, ahora de pronto ya no tanto, pero que igual hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, este estudio se estudiaban los mediadores inflamatorios de la sangre cuando se realiza una filtración pre-storage, o sea, de prealmacenamiento. Y ellos definieron, pues concluyeron que en los hallazgos que encontraron, el beneficio potencial de la depresión temprana de los leucocitos, en la medida en que sean compatibles con el logro de una calidad funcional óptima de los diferentes componentes, es muy válido, ¿sí? Esta fue pues como eso fue un resumen que yo hice, pero igual si lo quieren leer, yo se los comparto. Por aquí hay otro, y estos son muy actuales, estos son de 2019, 2020 estos artículos. También acá otro autor hizo un resumen de un análisis de los antígenos leucocitarios del HLA humanos que están presentes en la transfusión. Entonces, digamos, como el resumen general de este artículo, dice que teniendo en cuenta todos los conocimientos, es razonable esperar que muchos de los problemas mencionados causados por las transfusiones pueden evitarse utilizando donantes masculinos para el plasma, productos que contienen plasma, la leucodepresión, los productos de transfusión o irradiación, dependiendo del caso, o utilizando donantes anti-HLA y anti-HNA negativos. Pues midiendo haciendo pues la medición de los anticuerpos. Este es otro artículo también muy interesante donde se analiza la sensibilización, los efectos de la sensibilización de los antígenos leucocitarios y esto cómo puede impactar en la práctica transfusional. Y nos dice entonces que, aunque como venimos transfundiendo hace décadas la sangre, hay que tener en cuenta la barrera inmunológica que supone el sistema HLA. La conciencia de que los leucocitos son la causa principal de la sensibilización fomentó el desarrollo de médicos que inactivaban las células portadoras, como los leucocitos, que puede ser la irradiación o la luz ultravioleta u otro tipo de alternativas. La filtración previa al almacenamiento reduce el número total de aproximadamente 3 por 10 a la 9 leucocitos que se encuentran a 500 mililitros de sangre total. Y para disminuir aún más el riesgo de reacciones transfusionales graves relacionadas con el sistema HLA, los esfuerzos que hay que hacer se refieren probablemente a una selección más refinada de los donantes o a un procesamiento más sofisticado de los componentes sanguíneos. Bueno, ya no sé si valga la pena mencionar también este artículo, que también es el mismo tema, nos habla, aquí nos habla específicamente de la influencia en pacientes de cirugías cardíacas, que también se ven beneficiados y hay menos mortalidad con los leucocitos leucodepletados. Entonces, digamos, como para resumir, podemos decir entonces, después de esta revisión, que los beneficios de la leucorreducción los podemos clasificar en no comprobados, pero existe la sospecha, y los que son clínicamente comprobados. Entonces está evitar la transmisión de virus de Creutzfeldt-Jakob, evitar la transmisión de HTLV y otras virosis, reducir riesgo de TRAL y TACO, también no está 100% comprobado, pero está la sospecha, reduce la transmisión de enfermedad de Chagas y reduce la reactivación del citomegalovirus y también del HIV. Pues eso todavía no está comprobado. Otros beneficios con relevancia clínica, reduce frecuencia y severidad de la reacción febril no hemolítica, reduce el riesgo de transmisión del citomegalovirus, reduce el riesgo de aloinmunización HLA y la refractariedad,
y reduce mortalidad y disfunción orgánica en la cirugía cardíaca, que eso lo mencionamos en el último artículo. Y con una probable relevancia clínica, reduce riesgo de infección asociada con TRIM, reduce riesgo directo a bacterias transmisibles por transfusión y reduce el riesgo de enfermedad de injerto versus huésped asociada obviamente con la irradiación de los hemocomponentes. Entonces, solo les quiero dejar esta frase que encontré en un estudio que se realizó en el 2013, pero creo que todavía está muy vigente, donde la autora decía que, en nuestra opinión, la leucorreducción ha demostrado de forma concluyente ser el tercer gran avance científico de la medicina transfusional en el último siglo, tras los triunfos clínicos y científicos de las pruebas serológicas de respuesta de anticuerpos a los antígenos de glóbulos rojos y de las pruebas de enfermedades infecciosas para prevenir la transmisión de patógenos sanguíneos. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. Muchísimas gracias por su participación. Y si les puedo resolver alguna duda, aquí estoy disponible. Dalia, muchas gracias por la presentación. Ha sido más que clara y para nosotros ha sido muy relevante que tú nos hayas compartido esta información, que es muy relevante y nos queda más que claro cuáles son los beneficios que tiene la leucorreducción. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer a través del chat o abra su micrófono y... Yo solo veo por aquí una pregunta que hicieron al principio cuando mencionábamos la deficiencia de inmunoglobulina A. Exacto. Exacto, pues yo no he leído mucho sobre el tema, pero cuando leí en su momento, el lavado de las células impedía, digamos, como la inmunoglobulina está muy presente en el plasma. Entonces, para estos pacientes que se sabe que tienen esta deficiencia o que tienen estos anticuerpos, les evita una reacción al tratar de eliminar por completo, no tanto los leucocitos, sino el plasma que hay presente en los eritrocitos, en la unidad que se va a transfundir. Entonces, esto puede evitar una reacción adversa a estos pacientes en particular. Bueno, no veo más preguntas, solamente agradecerte a ti, Dalia, agradecer a todos a quienes nos han acompañado durante la presentación. Para Galenica es muy, muy importante contar con cada uno de ustedes cada vez que nosotros realizamos estas actividades, porque nuestra intención, nuestro interés es aportar a nuestra labor diaria. Les queremos pedir un favor. Seguramente les llegará a través de correo electrónico una encuesta a sus correos debido a esta actividad, y esto nos va a permitir mejorar cada vez más. Así es que les agradezco de nuevo y que tengan un lindo día, un término de jornada y un gusto como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Sí, ahí está mi correo, si les puedo ayudar en algo. Excelente. Ahí estoy disponible. Excelente presentación, Dalia. Una vez más, muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Un abrazo. Chao. Que estén muy bien y que tengan buen día. Igualmente. Galenica, somos ciencia y tecnología.